Ya me acompaña también desde Buenos Aires Daniel Sovato, director para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Daniel, qué gusto saludarte. Hablamos tú y yo el lunes pasado y hoy han pasado muchas cosas en los últimos días, tanto en Ecuador como en Argentina. Empecemos por Argentina. ¿Cómo llegan los ciudadanos a la cita del domingo? Buenas noches, Gaby. Sí, efectivamente, de este tiempo electoral que hablábamos de tres elecciones, Argentina, Ecuador y Guatemala, la que más complicada parecía era Guatemala y realmente todo lo que ha venido pasando en tan solo una semana le ha sumado mucha complejidad, tanto al caso de Argentina como el de Ecuador. En Argentina, tú bien lo señalabas al inicio, la muerte de esta niña Morena, de 11 años, salvajemente asesinada en un intento de robo por dos motochorros en Lanús, en el conurbano de Buenos Aires, pero luego han seguido las muertes. Ha habido también un médico asesinado el día de ayer jueves, también en un intento de robo, también ayer en una manifestación de grupos de izquierda acá en el centro de Buenos Aires, la policía detuvo a uno de ellos y esta persona murió de un infarto, pero los grupos de izquierda han dicho que había sido parte de la represión de la policía y que había sido asesinado por las fuerzas policiales. Hoy hubo muchos disturbios. Así que realmente lo que iba a ser un cierre de campañas en el marco de unas elecciones que arrancan con estas primarias, conmemorando los 40 años del regreso de Argentina a la democracia, todo eso se ha opacado, la sociedad está muy estresada, el clima es de mucha crispación y bueno, tendremos que ver cuáles van a ser los efectos que todos estos hechos van a tener, no solamente en el nivel de participación electoral y en este voto bronca, sino también cómo puede llegar a afectar o a perjudicar o afectar positivamente a los diferentes candidatos en las internas de este domingo. Que nadie se confunda que el tema de la seguridad o la inseguridad es crítico para los latinoamericanos y evidentemente los argentinos y por supuesto los ecuatorianos, violencia política además. Sí, esta elección acá en Argentina, vuelvo a decir, son las primarias, hay que Sí. tomar en cuenta que lo que se trata es definir quiénes van a ser los candidatos que van a competir en las elecciones de la primera vuelta del 22 de octubre y si no se logran ciertos porcentajes hay que ir a una segunda vuelta el 19 de noviembre. Pero claramente han estado venían marcadas por la economía, por el tema de la inflación, por el tema de un dólar que hoy llegó a 605 pesos, por el tema socioeconómico con un índice de pobreza por encima del 40%, pero se ha metido de lleno el tema de la inseguridad, de la violencia, y estos han sido los dos grandes motores que están marcando esta campaña, inseguridad y economía. Ahora, Ecuador es mucho más complejo. Hay un antes y un después del asesinato de Fernando Villavicencio. Y te digo más, marcando la independencia el Ecuador. Sí, lo de Ecuador coincido contigo, Gabriela, es muchísimo, muchísimo más grave, mucho más serio de lo que estamos viendo acá en Argentina. En Ecuador yo creo que el país está muy, muy cerca de convertirse en un estado fallido o en un narcoestado. Esta por lejos es la peor crisis que el país atraviesa, de una marcada inestabilidad, pero también con unos niveles de violencia asociados al crimen organizado y a los dos grandes grupos de narcos que están realmente acosando al Ecuador. El asesinato de Fernando Villavicencio claramente marca un antes y un después en la campaña electoral. Muchos se preguntan si no hubiera sido más racional haber pospuesto la celebración de las elecciones. Se viene incluso ahora el 13 de agosto un El debate debate. en estas condiciones con un país muy, muy estresado. Así que bueno, también tendremos que ver cómo esto va a afectar no ya la campaña, que ya la afectó y afectó también su dinámica, sino qué impacto esto puede llegar a tener en los resultados. Veíamos una situación donde la candidata a Revolución Ciudadana del correísmo, Luisa, venía liderando bastante bien las encuestas, alrededor del 28-30%, y después Fernando Villavicencio era uno de los otros candidatos que podría haber entrado a una hipotética segunda vuelta, pero bueno, esto lo cambia todo y habrá que ver de qué manera
se reconfiguran la situación en Ecuador. ¿Qué tan ¿Qué tanto ves tú este escenario difícil, desafiante para llevar a cabo eventos de campaña, debates y llegar a la fecha, pues de alguna manera con una población más informada y motivada, porque además hay que considerar cuánto esto desmotiva o motiva al ciudadano? Es muy difícil. Yo creo que Ecuador entró en una disyuntiva muy, muy difícil, Gabriela. Por un lado era decir, miren, no están dadas las condiciones de llevar a cabo un proceso electoral. Estamos muy cerca, el 20 está ahí a la vuelta de la esquina, es el próximo domingo, después de este. Y otro es decir, no, no le demos el brazo a torcer, no permitamos que este hecho desestabilice más de lo que ya está desestabilizando al país, vayamos adelante con las elecciones. Así que habrá que ver, hay que tomar en cuenta esto sí, para la audiencia, Gabriel. Estas son unas elecciones generales anticipadas, tanto de presidente como de Congreso, por la crisis que se produjo y el cual el presidente Lasso, para evitar un juicio político, utilizó este mecanismo que se llama la muerte cruzada, que disuelve a la Asamblea, es decir, al Congreso, y se disuelve al mismo. Pero el mandato que van a tener el nuevo presidente y la nueva Asamblea que van a ser electos de esta elección va a llegar únicamente a mayo del 2025, es decir, alrededor de 15, 18 meses de gobierno, y luego nuevamente en mayo del 2025 Ecuador va a tener que ir a unas nuevas elecciones para elegir nuevamente un presidente y un Congreso por los próximos 4 años a partir del 2025. Así que imagínate cómo esto coloca en un nivel de altísima inestabilidad al Ecuador, al país todo, y si a su vez le agregas esta situación tan dramática de violencia en la que el país lamentablemente está inmerso. El presidente acaba de decretar un estado de sitio por los próximos 60 días. Realmente una situación dramática la que está viviendo Ecuador en estos momentos. Pues así es. Daniel, gracias por tu tiempo esta noche. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.